Damas, caballeros, les doy la bienvenida al curso de Informática Forense, que es un curso de nivel 5 para la carrera específicamente de Ingeniería en Ciberseguridad. Bueno, como ustedes saben, no me he cambiado el nombre, sigo llamándome Francisco Salinas, ¿ya? Mi correo electrónico es francisco.salinas@docentes.ipleones. Les ruego que todo lo que sea tema del instituto, de la carrera, por favor, mándenmelo directamente a este correo. Desde las autoridades han sido súper enfáticos en señalar que debemos dejar evidencias de los trabajos y de todo lo que estamos haciendo. Entonces, para esta clase les voy a pedir que respondan un foro que voy a dejar, que está dentro del foro de trabajo guiado, ¿ya? Que me respondan una pregunta muy simple que va a estar dentro de la misma PPT. Es única y exclusivamente para dejar evidencia de que ustedes están trabajando en esto. Yo todo este video, si no me equivoco, lo estoy grabando, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo esto después lo voy a subir al Drive que tengo, ¿cierto? Que es el mismo que usamos, y les voy a agregar a cada uno de ustedes al Drive con respecto a su cuenta IP Leones. Quien no tenga su cuenta IP Leones, que está alojada en Gmail, ¿cierto? Favor avísenme para poder dejarlo funcionando, ¿ya? Para poder mandarle el correo y para que lo puedan hacer. Ya supuestamente soporte@ipleones.cl es donde ustedes pueden reclamar esto. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra consulta al respecto. Si alguno de ustedes tiene alguna consulta respecto al curso, por favor, prenda su micrófono y me pregunta. La pregunta que sea. ¿Va a ser igual de fácil, difícil? No sé, no sé. Yo creo que va a ser fácil, no va a ser difícil. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Ya, señores. Comencemos. Las evaluaciones, profe, ¿cómo van a ser? Perfecto. Bien, Marcelo. Las evaluaciones que vamos a tener en este semestre, eh, por así decirlo, por programa, son 3 evaluaciones más el trabajo final, ¿cierto? Que es el trabajo que nosotros hacemos, el trabajo de integración, que es el proyecto de integración, el último. Sin embargo, si ustedes se van a UMassNet, se van a dar cuenta que existen 5 calificaciones, más el trabajo de integración. Yo esa consulta ya la hice directamente a nuestra directora y también a nuestra jefa de carrera, que es Jessica, ¿ya? Y en realidad se está encargando la directora, se está encargando esto. Entonces yo espero que pronto me puedan dar alguna respuesta. Pero ustedes saben que de alguna u otra forma yo voy a adecuar esto de manera tal de a ustedes beneficiarlos, o sea, que ustedes sean los beneficiados con todo esto. Yo yo soy del concepto de que cuando uno trabaja en modalidad online, uno tiene que controlar semana a semana. Esa es la idea, ¿ya? Ustedes van a decir, chuta, profe, pero sí, yo creo que es más conveniente, yo creo, ¿cierto? Pero eso me lo va a decir la escuela, o sea, no es algo que puedo tomar yo esa decisión, eh, porque es más fácil para ustedes y para mí en el sentido de que yo los estoy controlando y no son tan difíciles los ejercicios. Eh, pero eso también requiere que todos ustedes tengan tiempo. Y yo sé que todos ustedes están en modalidad, la mayor parte de los que está trabajando está en modalidad teletrabajo. Y la modalidad teletrabajo es bien complicado porque se mezcla con tu familia. ¿En qué sentido? Yo sé que más de alguno de ustedes puede estar a cargo de un hijo, un menor, o estar con sus papás en casa, sus papás pueden ser mayores, entonces puede complicarse, no sé si me entienden. Entonces yo creo que en ese sentido sería bueno tener un feedback de parte de ustedes para saber qué opinan. Entonces, prendan sus micrófonos y díganme qué es lo que opinan al respecto. Si alguno de ustedes está complicado, quizás este horario no les conviene, quizás sea un poquito más tarde que empecemos la clase. Yo quiero que ustedes se pongan bien ustedes de acuerdo para que nosotros salgamos todos beneficiados. A mí me da lo mismo, yo a partir de las 8 en modalidad teletrabajo puedo estar bien disponible. Porque yo aquí estoy compartiendo no sé, pues, lo que ustedes ven acá atrás es mi laboratorio.
y yo lo estoy compartiendo con mi señora, entonces ella está trabajando hasta las 7 de la tarde, entonces yo tengo un delta de 1 hora para poder prepararme y, por así decirlo, estar disponible para la clase, ¿ya? No sé si hay alguna objeción al respecto, Profe, alguna duda, comentario. ¿aló? No, profe, por mi parte no. Ya, perfecto. Ya, señores, partamos. Eh, Esta es la clase introductoria al curso de informática forense, que es de nivel 5, específicamente para quienes siguieron la carrera de ingeniería en ciberseguridad. Mi nombre sigue siendo Francisco Salinas. Yo le señalaba que mi correo es francisco.salinas@docentesipleones.cl. A ver, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ver en qué consiste esto que se llama informática forense. ¿Qué es la informática forense? ¿Qué se entiende por evidencia digital? ¿Qué se entiende por adquisición de evidencia digital? ¿Qué es lo que vamos a entender? ¿Qué es lo que vamos a entender por preservación de evidencia digital? ¿Qué se va a entender por obtención de datos de evidencia digital? Presentación de datos de evidencia digital, y cuál es la bibliografía que vamos a utilizar. Una de las preguntas más recurrentes que nosotros podemos formularlo es entender qué es lo que es la informática forense. Una de las definiciones que podemos primeramente tener es que se puede definir como una ciencia cuyo objetivo es la adquisición, preservación, obtención y presentación de datos. Ojo con esto. Si ustedes se dan cuenta, esta ciencia estamos denotando 4 procesos. El primer proceso es la adquisición, segundo proceso es la preservación, tercer proceso es la obtención y cuarto proceso es la presentación de datos. Los cuales fueron procesados electrónicamente y almacenados en soporte informático. A ver, por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, grabo o respaldo información en un pendrive, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos del soporte informático, en este caso el soporte informático es el pendrive, que es la unidad física, unidad de almacenamiento física, ¿cierto? Que es una unidad pendrive. Ahora, proceso electrónicamente, esto se desarrolla a través de la electrónica, y específicamente lo que ustedes van a encontrar adentro es la interpretación digital, ¿ya? Ahora, esta se encuentra estrechamente relacionada con procesos judiciales en los cuales hace necesario un análisis de evidencia digital con el propósito de responder a consultas jurídicas formuladas por alguna de las partes interesadas, incluso el mismo juez a cargo de un proceso judicial. Cuando nosotros hablamos de informática forense, se nos viene al instante el concepto proceso judicial. Yo no me imagino en qué instancia, a excepción de investigaciones privadas, por ejemplo, imagínense, nuestro servidor de la empresa fue atacado por un ransomware. Entonces, a mí pocas veces se me hace la idea de pensar en informática forense, porque como yo no soy informático forense, yo como encargado de la parte técnica de mi empresa, lo primero que yo me voy a preocupar es de levantar el sistema, ¿cierto? Entonces, la informática forense está muy relacionada con personas que conocen o que trabajan en procesos judiciales. Por ejemplo, los típicos peritos. Los peritos, los policías, ya sea de carabineros, de la policía de investigaciones, o de otros organismos gubernamentales que están encargados, por así decirlo, de llevar a cabo procesos judiciales. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, también se encuentra relacionado con investigaciones de carácter privado, con el objeto de resolver dudas que tenga respecto a un hecho particular en materia de informática. A ver, en este momento, en este punto, es importante señalar que a un perito no siempre lo llaman de un juzgado, o no siempre está haciendo o está trabajando para las policías, o está trabajando, o sea, por lo general los peritos, ¿cierto?, están trabajando en investigaciones propias. Por ejemplo, un gerente o una empresa necesita saber qué fue lo que pasó con esta información, cómo fue atacado, porque claro, en una primera instancia, su encargado de informática lo que va a hacer es restablecer el sistema, pero el encargado de informática nunca tiene una mirada forense, no tiene por qué tenerla, porque esta es una especialidad, y es la especialidad que ustedes van a obtener. Entonces, el encargado de informática se dedica solamente a levantar el sistema, a dejarlo operativo. No se va a preocupar de cómo adquirir la evidencia, de cómo preservarla, cómo obtener los datos que después va a representar
y los cuales pueden eventualmente señalar, ¿cierto?, de los cuales nosotros podemos inferir qué fue lo que realmente sucedió. Ahora, las policías y organizaciones gubernamentales son las principales demandantes de la informática forense, toda vez que la mayor parte de los delitos que se cometen se encuentran relacionados con el uso de la informática. Este punto que aparece aquí, el uso de la informática, es súper importante tenerlo en consideración, puesto que hoy en día son muy pocas cosas las cuales no están relacionadas o no tienen una patita en el área de la informática. Por ejemplo, supongamos ustedes que nosotros estamos investigando la desaparición de una persona. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esta chica, la Fernanda Maciel, si no me equivoco? ¿Cierto? Esta chica que desapareció, que estaba esperando una guaguita y que desapareció. Bueno, si ustedes se dan cuenta, gran parte de la investigación se ha podido llevar a cabo gracias a los videos que estaban almacenados en muchas de las DVR y los sistemas de grabación de cámaras, ¿cierto?, que estaban disponibles en las inmediaciones donde estas personas circularon, específicamente los imputados, que en este caso conocemos que era un ex amigo, ¿ya? Imagino también que deben estar involucrados los dispositivos móviles, como por ejemplo los celulares, teléfonos de smartphone, los correos electrónicos, etc. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchos de los delitos que hoy en día se cometen están relacionados con el uso de la informática, ¿ya? Y así vamos a tener muchos más ejemplos. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, por favor, pregúntame, interrúmpame, ¿ya? Ahora bien, ¿qué nosotros entendemos por evidencia digital? ¿Ustedes se acuerdan algo del curso de aspectos legales? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de que la evidencia, por así decirlo, la evidencia es todo aquello que eventualmente podría contener datos respecto a al esclarecimiento de un hecho o una circunstancia? Por ejemplo, encontramos, por ejemplo, un cuchillo con sangre en las inmediaciones del sitio del suceso en el caso de la muerte de una persona. ¿Ya? Podemos encontrar un teléfono, podemos encontrar, no sé, un ladrillo, un martillo, cualquier cosa podría ser eventualmente evidencia. Ahora, la evidencia digital es todo aquello que nos permite determinar la verdad de un hecho de acuerdo a los criterios establecidos por la ley. En términos jurídicos, eso es la evidencia. Sin embargo, en términos jurídicos, la evidencia digital es todo aquello que se encuentra físicamente de forma digital, que nos permite determinar la verdad de un hecho de acuerdo a los criterios establecidos por la ley, que se encuentra en forma digital. ¿Qué significa o quién me podría decir qué se entiende por forma digital? A ver, que alguien aquí se la juegue. ¿Qué se puede entender por forma digital? No se abalancen. Se entiende, digamos, todo lo que tenga que estar en formato, ya sea PDF, alguna documentación guardada en unos pendrive, en unos CD, en la nube. Y Sí. también la evidencia digital puede ser un pendrive como tal, o un disco duro, un computador, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, Marcelo, gracias por tu intervención. Forma digital es todo aquello que está digitalizado, vale decir que se interpreta como ceros y unos, ¿ya? Y eventualmente puede ser perfectamente lo que tú señalas, un CD-ROM, puede ser una cámara fotográfica, ¿cierto? Ahora bien, lo importante de todo esto, por ejemplo, hagamos un caso. Supongamos el caso del robo de un cajero automático, en donde a uno de los delincuentes se le cae un teléfono inteligente, lo cual es advertido por una cámara de seguridad. Ustedes saben que todos los cajeros automáticos están siempre vigilados y súper vigilados por 2 o más cámaras de seguridad, ¿cierto? Entonces, la evidencia correspondería al sistema de cámaras de vigilancia, ¿cierto? Y el teléfono inteligente. Aquí tenemos por ejemplo, dos evidencias que levantar, que un policía, eventualmente, o un carabinero podría levantar. Una, ¿cierto? Son los videos que están almacenados en el sistema de cámaras de seguridad, y lo otro es el teléfono. Ahora, si nosotros advertimos, la evidencia corresponde al sistema de cámara y video. Ahora, sin embargo, la evidencia digital correspondería a los videos almacenados en el sistema de cámara y la unidad de almacenamiento. Ahora, efectivamente, la evidencia física es el sistema, propiamente tal, el DVR, la caja, en donde están los discos duros, ¿cierto? Pero eso es la evidencia física, pero la evidencia digital efectivamente serían los videos. Y en el caso del teléfono inteligente sería la memoria RAM, la memoria ROM, y otros dispositivos, por ejemplo, en el caso de un Android sería la micro SD, ¿ya?
En el caso de un iPhone es distinto, porque el iPhone tiene solamente RAM y ROM, ¿ya? Entonces eso se entiende, hay que hacer una clara diferencia en lo que se entiende por evidencia, que vendría siendo la evidencia física, y lo que es la evidencia digital. Esa evidencia digital muchas veces está contenida en una evidencia física. Entonces cuando llegue el policía, el perito, ¿cierto?, a recuperar esa evidencia, se está llevando la evidencia física, ¿ya? La cual después es tratada para poder ser entregada de forma digital. Y esto nos va a mover en este siguiente punto. Adquisición de evidencia digital. Yo ya les señalé que tenemos la evidencia física, pero lo que a nosotros nos interesa es la evidencia digital. Ahora, esta primera etapa, que es la adquisición de la evidencia digital, ¿cierto?, tiene por objeto el extraer esta última, la evidencia digital, para posteriormente ser utilizada por cada uno de los intervinientes de la investigación, como es el caso de los peritos informáticos. A ver, durante esta etapa es primordial el asegurar que la evidencia digital adquirida no sufrirá alteraciones, motivo por el cual es necesario el uso de herramientas y técnicas basadas en la informática forense, que a su vez estén validadas por normas internacionales, sin olvidar la componente jurídica que esto implicaría de no ser respetada. A ver, vayámonos nuevamente al caso, por ejemplo, del teléfono inteligente. Imagínense, encontramos en el sitio del suceso, ¿cierto?, la muerte de una persona, encontramos un teléfono. Físicamente es un dispositivo, ¿cierto?, como cualquiera, un dispositivo. Evidentemente, esto no me sirve por sí solo. Lo que yo tengo que hacer es acceder al contenido de esta evidencia física, y para hacerlo yo tengo que obtener la evidencia digital. Tengo que tomar el contenido que está físicamente, ¿cierto?, y extraerlo de manera tal de poder formar esta evidencia digital. Ahora, el mismo caso, supongamos el caso de un proceso judicial, en que un perito informático se le solicita clonar un disco duro perteneciente al computador de un imputado, y durante esta labor altera la evidencia al no usar un bloqueador de datos. Entonces, dicho perito sería acusado de destrucción de evidencia. Esto es súper importante porque la mayor parte de todas las fallas que tiene el proceso, por así decirlo, de investigación, ya sea en tribunales de familia, tribunales penales, ¿cierto?, y otros tribunales, ¿cierto?, es que estos procesos no son llevados a cabo con la rigurosidad que se requiere, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces se cometen errores por desconocimiento, por no tener las herramientas, o simplemente porque las personas se confían. Ahora bien, a mí me ha tocado muchos casos en donde yo veo que los informáticos y específicamente los agentes de la policía, ¿cierto?, cometen errores única y exclusivamente por desconocimiento, o sea, simplemente desconocen, no tienen las herramientas adecuadas y no tienen el entrenamiento adecuado. Esto requiere entrenamiento y requiere, por así decirlo, requiere tiempo, uso, ¿ya? No sé si alguien tiene una duda respecto a esto, para que me pueda levantar la mano y me pueda consultar. ¿Estimados? Alexis, Laura, Rodrigo, Michael, ¿están ahí, chicos, cierto? Profe, la obtención de la evidencia desde la fuente digital, lógicamente, tiene que ser ordenada por un juez. No puede ser propio, puede haber sido contratado, lo mismo que hablaba usted en las clases anteriores, ¿no? Mira, por lo general, cuando tú quieres hacer la adquisición de evidencia digital, imagínate, Ricardo, que tú tienes la sospecha de que el trabajador que se fue de tu organización, ¿cierto?, el funcionario que se fue de tu organización hizo cosas que no debía hacer, ¿cierto? Tú tienes esa sospecha, ¿por qué? Por ABC motivo, ¿cierto? Porque tú al final como especialista en ciberseguridad te das cuenta que hay usuarios que tienen malas conductas, uno se da cuenta. Entonces lo que tú puedes hacer es, si no eres perito, ¿cierto?, puedes contratar a un perito y pedirle que él mismo haga la adquisición de la evidencia digital, ¿cierto?, que haga el volcado forense o el clon forense, ¿cierto?, de acuerdo a las necesidades que se requieran, ¿ya? ¿Por qué es importante que lo haga un perito? Porque el perito te puede firmar que efectivamente se hizo con los protocolos, con las herramientas y con las técnicas adecuadas. De otra forma no se puede hacer, ¿ya? Yo te digo que esta parte es muy importante tenerla en consideración,
porque si no se tiene en consideración, a ti te puede reversar esto. Por ejemplo, imagínate que tú lo haces por la buena voluntad, ¿ya? El problema de la buena voluntad es que esto te puede revertir y al final nadie te va a salvar en realidad, ¿ya? No sé si eso está claro. No sé si alguien tiene una duda al respecto de eso. Yo muchas veces les he dicho que dentro de sus labores ustedes tienen que ser muy cautos, porque si ustedes cometen cualquier error, ustedes van a pagar y pueden pagarlo eventualmente con medidas pecuniarias, o sea, cárcel, por así decirlo, ¿ya? No sé si eso responde a tu consulta, Ricardo. Sí, profe, que claro, así que gracias. Perfecto. Ahora, acuérdense también, chicos, que hay una diferencia bastante grande entre hacer un clon forense y hacer un volcado forense. Si alguno de ustedes no se acuerda de esto, por favor avíseme y yo se lo vuelvo a refrescar. Esto es muy importante porque esto lo vamos a manejar todo el rato, nos vamos a basar en esto, ¿ya? Bueno, la primera etapa es la adquisición de la evidencia digital. Segunda etapa, ¿cierto? Es la preservación de evidencia digital. Aquí, ¿cierto? En esta segunda etapa corresponde a la preservación, ¿cierto? De la evidencia digital. Tiene por objeto el resguardar la evidencia digital, entendiendo la tríada de la seguridad de la información como base, es decir, asegurar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de esta. Al igual que en la etapa anterior, es primordial asegurar que la evidencia digital adquirida no sufrirá alteraciones, pero también es necesario provisionar que ésta se encuentre disponible para todos los que efectivamente la requieren, y sin olvidar que ésta no caiga en las manos equivocadas. A ver, lo vamos a ver en clases, pero existe una norma chilena, ¿cierto?, que es la 27037, la NCH 27037, quiero que ustedes la tengan bien en claro, yo se las voy a compartir incluso, ¿ya? Yo se las comparto, pero por favor les ruego que no la compartan a nadie más porque tiene protección, por así decirlo, está protegida, ¿cierto? No, es un documento a pago, ¿ya? Esta norma chilena se basa 100% en la ISO 27037, que habla específicamente de cómo se debe manejar la evidencia digital, en tanto la obtención y tanto la preservación de esta. Nosotros como laboratorio, ¿cierto?, la tenemos, ¿cierto?, y la cumplimos, por lo menos, ¿cierto?, para poder realizar todas las labores que tenemos. Es muy importante tener en consideración que la preservación de la evidencia es fundamental, y no solamente nosotros tenemos que asegurarnos de que ésta se mantenga íntegra. Pregunta, ¿quién me puede decir cómo puedo proteger la integridad de algo? Que alguien, por favor, me responda a eso. ¿Cómo se puede, por así decirlo, proteger la integridad de la evidencia? ¿Cómo? Cuando se hace el volcado o el clon con un hatch, ¿o no? Perfecto, Marcelo. Es a través del hatch. Sin el hatch, ¿cierto? Nosotros no podemos dar cuenta de lo que estamos entregando y de lo que estamos recibiendo. Aquí yo me he dado cuenta que los chilenos fuimos, no pioneros, pero sí fuimos bastante, por así decirlo, insistentes en realizar la reforma procesal penal y no nos preocupamos de tener los peritos y tener los conocimientos y tener las herramientas y tener todo lo que necesitamos. Hoy en día, por ejemplo, cuando se hace un levantamiento, muy pocas veces se procura el dar prioridad a la obtención de la evidencia digital y mucho menos la preservación de esta. Yo he notado, en muchos casos me ha tocado que juicios se han caído, ¿cierto? Personas que le han imputado delitos graves, ¿cierto? No han podido ser procesados única y exclusivamente porque o se perdió la evidencia o se alteró la evidencia, ¿cierto? Se alteró su integridad o simplemente esta fue divulgada, ¿ya? Es importante tenerlo esto en consideración, esto es importante. Ahora, la disponibilidad, ¿cómo yo me aseguro de la disponibilidad? Lo primero que yo haría es hacer, aparte de los volcados, aparte del clon forense, hacer a lo menos un volcado forense. Y cuando viene un perito a pedirme, porque ojo, si a alguien le imputan un delito, esa persona va a ir con un abogado y ese abogado va a pedir acceso a la evidencia. Yo tengo que entregar la evidencia, pero no le voy a entregar la evidencia física, no le voy a entregar el celular, no le voy a entregar el computador, no se la puedo entregar. De hecho, al abogado no, al perito que contrate el abogado, que contrata a la persona que está siendo imputada un delito. Lo que yo tengo que entregarle
como organismo público, ¿cierto? Y garante de que todo esto sea transparente, es un volcado forense, ¿cierto? O un clon forense. Esto es súper importante tenerlo en consideración, ¿ya? Ahora bien, un ejemplo. Supongamos que durante un proceso judicial, un perito informático requiere tener acceso a la evidencia digital. Entonces será necesario que éste se ponga a su disposición sin que se vea forzado a acceder a la evidencia física para obtenerlo. A mí muchas veces me ha tocado ir hasta fiscalía y yo mismo hacer los volcados forenses y los clones forenses, yo mismo, ¿ya? En consideraciones que el imputado, ¿cierto?, que es el que nos contrata, es el que nos pide, es el que está pidiendo hacer la diligencia a través del abogado. Entonces esto claramente no tiene que ser así, no tiene que ser así. Al perito se le debe disponer necesariamente la evidencia digital a través de un volcado forense o un clon forense, pero nunca el perito debe tener acceso, por así decirlo, a la evidencia física, a excepción de que sean las policías, ¿ya? Si alguien tiene problemas con eso, avíseme, ¿ya? Obtención de la evidencia digital, de datos de evidencia digital. A ver, primer paso, ya tenemos, ¿cierto? Obtuvimos ya, hicimos toda la adquisición de la evidencia. Segundo paso, la tenemos, por así decirlo, la tenemos preservada. Tercer paso es obtención de datos de evidencia digital. A ver, antes de leer esta PPT, ¿qué se puede entender? ¿Quién me podría decir qué se podría entender por obtención de datos de la evidencia digital? ¿Quién me podría decir esto? ¿Quién me podría adelantar algo de esto? ¿Qué creen ustedes que corresponda? Sin miedo. ¿Podrían ser los metadatos de un archivo PDF que están analizando, profe? Exacto, Víctor. Perfectamente. Fíjate que nuestra evidencia digital, ¿se acuerdan cuando yo le hablaba del volcado forense? Van a existir muchos archivos, ¿cierto? Por ejemplo, un disco duro. Tienen archivos, carpetas, hay archivos vivos, archivos muertos, que son archivos que están activos, archivos que están eliminados. Pero a mí lo que me interesa es la obtención de los datos que están contenidos, específicamente las carpetas, los archivos, los eliminados, todo. Eso es la obtención de datos de la evidencia digital. ¿Por qué? Porque después yo esos datos los voy a analizar, que va a ser la cuarta etapa. Entonces, la tercera etapa, correspondiente a la obtención de datos de la evidencia digital, tiene por objeto el detectar todos aquellos datos contenidos en la evidencia digital que sean útiles para dar respuesta a las preguntas jurídicas que sean formuladas por las partes involucradas. Acuérdense que yo en aspectos legales fui súper enfático con ustedes cuando yo les hablaba, y yo era bien pesado, me acuerdo, sí, lo reconozco, era bien pesado con ustedes cuando les hablaba de las preguntas jurídicas. Todos ustedes aprobaron, así que están claritos lo que son las preguntas jurídicas. Si alguien no se acuerda, por favor avíseme y yo le refresco la memoria ahora mismo. ¿Todos se acuerdan? Hay que tener cuidado con las preguntas tachas. Exacto. Pero específicamente, más que eso, Marcelo, acuérdense que las preguntas jurídicas son las preguntas que les formulan al perito. Recuerden que el perito tiene que responder, porque recuerden que los jueces, que son los que dividen respecto a todas las disputas que existen, son los que tienen que, por así decirlo, responder a las inquietudes del juez, y específicamente del jurado o de los abogados, para saber si efectivamente los hechos que se le imputan a una persona son tales o no, ¿ya? Entonces, en este sentido es importante que en este proceso de obtención de datos desde la evidencia digital sea completo. Y esto viene el segundo punto, es muy importante. Una de las amenazas que es posible detectar en esta etapa corresponde a la incapacidad de obtener los datos requeridos, pese a que estos se encuentran disponibles, debido principalmente a no poseer las herramientas y o técnicas forenses e informáticas adecuadas por parte de los peritos informáticos y o investigadores. A mí me ha pasado en más de una oportunidad que no han llegado casos en donde la gente, por así decirlo, tiene incapacidad de poder acceder a la evidencia física. ¿Por qué? Porque no tiene los adaptadores, por ejemplo, el adaptador de un disco especial, no sabe cómo levantar las sesiones que están, por así decirlo, encriptadas, desconoce cómo hacer los volcados forenses. Es algo que vemos nosotros todo el tiempo.
¿Por qué? Porque muchas de las personas que son peritos informáticos, al ser incipientes, al ser recién adecuados a esta etapa, desconocen completamente todo esto, no tienen la herramienta, y porque las herramientas son caras. Yo les mostraba la vez pasada, no sé si se acuerdan, que nosotros compramos una herramienta que la vende específicamente Guidance, ¿cierto? Que es el fabricante del software Encase, que es el software forense informático más importante en lo que a Windows se refiere, ¿ya? Y es carísimo, vale más de $10.000. Entonces, nosotros alcanzamos a tener uno. Imagínense cuánto costaría uno para cada policía o para cada perito. O sea, es impagable. O sea, nadie se preocupa de comprar estas cosas. Entonces, aparte del entrenamiento que hay y el conocimiento que debe tener la persona en utilizarlo. Ahora, supongamos, por ejemplo, un caso, un típico proceso judicial, y un investigador debe acceder al contenido de evidencia digital, la cual se encuentra encriptada por una solución propietaria del fabricante del dispositivo que le dio origen. Típico, por ejemplo, cuando tiene la clave iCloud. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando quieren tomar un teléfono iPhone, si ustedes no tienen la contraseña del teléfono y el imputado no les pasa la contraseña, va a ser imposible que ustedes puedan acceder. Y aún así, si a ustedes le pasan la contraseña y no saben cómo aplicar la contraseña, tampoco van a poder acceder a los datos. Entonces, si no posee la herramienta de técnicas forenses informáticas, el perito, no podrá realizar sus labores. En la obtención de datos de la evidencia digital, para mí la gran amenaza es el conocimiento. Porque, ojo, todo lo que ustedes no puedan hacer va a ser un problema para quienes estén representando o para quienes estén tratando de responder la pregunta, porque no van a poder hacerlo, ¿ya? Entonces yo les ruego, en el caso de los que vayan a ser peritos en algún momento o vayan a realizar esta labor, tienen que ser lo más claro posible en cada vez que ustedes desarrollen su informe que este perito no encontró. Es súper importante utilizar esta palabra, este perito no encontró, porque decir no se encuentra significa que él ya agotó todas las posibilidades que requiere la informática y el dispositivo no se encuentra, el dato no se encuentra. No sé si alguien me entiende la idea. ¿Alguien no me entiende la idea? Por favor, que me lo pregunte para poder yo debatir. Porque claro, está contenido, pero mi incapacidad de poder advertirlo, yo podría emitir un mal juicio y decir, ¿sabe qué? No se encuentra. ¿Ya? De igual forma, es muy importante que ustedes cuando obtengan la información, Michael, ¿me vas a decir algo? Bueno, es muy importante cuando ustedes vayan a interpretar esto, que es la cuarta etapa, también tienen que decir en qué estado se encontraba la evidencia, ¿ya? Pasemos a la cuarta etapa, ¿cierto? Que es la etapa de presentación de datos de evidencia digital. Esta cuarta etapa, correspondiente a la presentación de datos de evidencia digital, tiene por objeto el exponer todos aquellos datos obtenidos desde la evidencia digital, calificados como trascendentales para dar respuesta a las preguntas jurídicas formuladas por las partes involucradas. Es en esta parte, Marcelo específicamente, en donde uno, por así decirlo, presenta los datos. Perdón, me equivoco, Víctor. En este punto es lo que tú señalas. Por ejemplo, yo ya obtuve un archivo PDF. Entonces yo saco los metadatos del archivo PDF y me doy cuenta que quien creó el archivo PDF se llama fulano de tal. Y fulano de tal es específicamente la persona que está imputada del delito de haber generado ese documento. Entonces es en este punto en donde presenta los datos, es donde uno ya viene a hacer como las operaciones que dan como resultado la respuesta a las preguntas jurídicas que te hace, por así decirlo, te hace el juez o quien corresponda. Al igual que en la etapa anterior, una de las amenazas que es posible detectar corresponde a la incapacidad de exponer los datos obtenidos debido principalmente a no poseer el conocimiento y experiencia necesarias para el tratamiento de esto o simplemente por corresponder a tecnología reciente. Por ejemplo, a ver, hoy en día entendemos que la tecnología avanza mucho más rápido de lo que nosotros somos capaces de absorber. Que alguien diga, oye, yo estoy al día, me conozco toda la tecnología, es un mentiroso.
porque eso no se puede, es muy difícil, porque hay tecnología que no ha sido, por así decirlo, difundida, y por el solo hecho de no haber sido difundida, tú no estás en conocimiento. Yo les digo, soy súper sincero, Zoom lo vine a conocer ahora, no lo conocía, lo desconocía, y lo estamos ocupando. Entonces, si el día de mañana alguien me dice, oye, Francisco, tenemos que hacer un peritaje Zoom, yo en realidad voy a tener que documentarme, porque realmente desconozco específicamente cómo funciona Zoom. No sé si les queda claro esto, no sé si alguien me puede aportar algo con esto. Rigoberto, Jorge, Rodrigo, Gonzalo, Víctor, Kelly, ¿hay alguien? La idea, chicos, es que también puedan participar. Bueno, ahora bien, supongamos, por ejemplo, un caso donde tenemos un proceso judicial y un investigador debe exponer los datos obtenidos. ¿Cierto?, desde una evidencia digital. Ahora, si éste desconoce el funcionamiento de la tecnología que le dio origen a esto, le será imposible realizar dicha labor. A ver, quiero que todos enciendan sus micrófonos ahora. Chicos. El último punto es muy similar al segundo. Es muy similar. Muy similar. Ya. Espero que esto les haya sido de bastante ayuda. Es bastante cortita, bastante cortita la introducción, ¿ya? Yo quiero que ustedes tengan en consideración que vamos a utilizar este libro que está en la bibliografía, y espero que todos tengan central. Profe, no le logro escuchar Se pierde el nada. audio. Se escucha todo, profe, todo Se súper mal. Silencio los Sí, micrófonos mejor. Mejor silenciamos el micrófono, chiquillos. Al final lo prendemos. Sí. Mute. Ya, perfecto. Ya, señores, hay que entender una cosa, tenemos todo esto de la bibliografía, ¿cierto? La tenemos en el ebook central, todos ustedes debieran tener acceso, si tienen acceso a su cuenta de correo electrónico IPLeones que está disponible en Gmail. Si alguno de ustedes no lo tiene, por favor pónganse en contacto con soporte@ipleones.cl para que puedan obtener este acceso, ¿ya? Yo les dejé dentro del material del curso, les dejé específicamente esta primera, por así decirlo, esta primera parte, que es una parte introductoria que me interesaría mucho que ustedes leyeran. Es importante señalar que ahora les voy a dejar una pregunta en el foro que va a estar referida a la materia que hemos pasado acá, ¿ya? Y tienen que respondérmela. ¿Por qué me la tienen que responder? Porque esa va a ser evidencia de que efectivamente ustedes asistieron a esta clase. Si alguno de ustedes no pudo acceder a la clase, ningún problema. Yo acepto que puedan, por así decirlo, responder la pregunta. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna acotación, por favor, prendan micrófono, el que quiera hacer la pregunta y hágamela ahora. Enrique Moraga, profe, tuvo un problema personal, no pudo estar en la clase hoy día, pero va a estar esperando el video que usted va a dejar en el Dropbox. Hola, Enrique, gusto saludarte. Oye, No, Enrique, ningún problema. Yo soy Marcelo. El Enrique no pudo asistir a la clase. Ya, no, ningún problema, Marcelo. Cuenta con ello. Ahora, Marcelo, Profe, ¿cómo estás, Laura? bien, ¿y usted? Bien, gusto saludarte. Gracias, igual a usted. La Rachel González tampoco se pudo conectar porque también tiene un problema en su casa. No, Tiene problema pucha, con el ojalá, bichito. oye, ojalá pronto pueda resolverlo, pero mira, Ujú. Laura, dile a Rachel y a todos tus compañeros que con el solo hecho de responder la pregunta que les voy a dejar en el foro ahora, ¿cierto? Hoy día, mañana, no sé, que tiene que estar respondida de aquí al viernes, ojalá, ¿cierto? Va a ¿Ya? ser comprobante de que ustedes asistieron. Por Ya. ejemplo, yo sé que Marcelo, por ejemplo, tu mismo caso, Laura, tú asististe, tú estás acá, Ujú. pero la escuela me está exigiendo que ustedes respondan esa pregunta para poder darte como asistente. O sea, Rachel lo que puede hacer es responder la pregunta que yo voy a dejar en el foro y ya va a pasar a ser automáticamente un asistente.
Ya, yo lo voy a Ya, comentar a, el último a me Rachel. comprometo de subirlo hoy día en la noche o a más tardar mañana en la mañana. Se demora un kilo en mi computador en poder procesarlo, porque tengo que editarlo, cortarlo. Pero eso queda para ustedes, ¿ya? Ok. No sé si alguna otra pregunta, alguna más pregunta, Laura, o alguien más. Yo, profe, le hace una No, pregunta. no, Víctor, Sí, nosotros tenemos un ramo que es de criminalística. ya, con la profesora Greti Hoffman, Claro. ¿ya? Ese ramo va más enfocado por el área investigativa, así como investigar con el método científico, Sí, más que... sí, Y lo lo que pasa suyo es que la, es la informática, ¿cierto? sí, lo que pasa es que la criminalística es una ciencia que abarca todo lo que es el área de la investigación criminal, de cómo ocurre un crimen. No por qué ocurre, sino cómo ocurre. Por ejemplo, específicamente relacionado con la investigación. La informática forense es una ciencia que se basa en la ciencia de la computación, pero que tiene su objetivo primordial en responder preguntas. Por ejemplo, de cómo ocurrió el hecho específicamente. Es mucho más específico, no sé si me explico, es como estudiar, por ejemplo, medicina forense. Para estudiar medicina forense, primero tienes que ser médico, y luego que eres médico, tú te especializas en medicina forense. No sé si me explico, Víctor, respecto a Sí, eso. profe, ahí entendí. Bien, Ya. gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos? La que sea, se pueden repetir, no es problema. Yo, profe, ¿Con quién hablo? Alexis. Hola, Alexis. Alexis, Ven, Alexis. este Diga. semestre ocuparemos VirtualBox. Eh, es que, ¿sabes lo que pasa? Esto no se lo he dicho, y qué bueno que me lo preguntaste. Este es mi laboratorio. Entonces, lo bueno de estar en casa, es que lo que yo puedo hacer acá, no lo puedo hacer en el instituto. Así que yo les voy a mostrar in situ lo que yo hago, Ok, porque tengo a todos mis chicos, están todos mis esclavos, mis egipcios están acá, ¿ya? Así que todo lo que se necesita está acá. Yo estas cosas no las puedo llevar al instituto, o sea, no podría ir a las clases, pero se las voy a poder presentar acá y las vamos a poder ver. Yo les voy a compartir los resultados, las pantallas, todo. Entonces, eh, yo creo que van a necesitar ocupar VirtualBox, pero eso no lo he definido aún, ¿ya? Voy a ver cómo avanzamos en las clases. Ahora, si alguno de ustedes tiene problemas con el VirtualBox o aún no entiende o quiere ayuda, usted simplemente me tiene que mandar un correo y yo coordino una clase recuperativa o algo para poder apoyarlo, ¿ya? Así que no te preocupes, Alexis, ¿ya? gracias, profe. ¿Alguna otra consulta, chicos? Pregunten. Ya, ya. Señores, entonces, dado que no tenemos más consultas y ya estar aclarado casi la mayor parte de los puntos, haciendo un breve resumen. 1. Comuníquese conmigo a través del correo francisco.salinas@docentes.ipleones.cl. Respondan la pregunta que les voy a dejar hoy día en el foro, ¿cierto? Con el cual yo voy a poder evidenciar que efectivamente asistieron a clases, ¿ya? Pese a que ya estuvieron presentes en el Zoom, ¿ya? 3, les voy a subir el video a más tardar mañana en la mañana, ¿cierto? De esta clase para que se las compartan. 4, también voy a necesitar que me confirmen que todos tienen acceso al correo institucional. Si no tienen acceso al correo institucional, por favor avísenme, porque hay que gestionar que ustedes tengan acceso. Porque yo les voy a dar les voy a dar en el Drive acceso utilizando esa cuenta, ¿ya? Así que, señoritas, si no tienen más consultas, yo me despido, les deseo muy buena profe, noche. Dígame. profe, enviamos un correo confirmándole el correo que tenemos Sí, de sí, IPLones. sí, porque, miren, ¿cuál sería la idea, Laura? Que usted me diga, por ejemplo, profesor, este es mi correo, favor, agrégueme al Drive. Perfecto. Y listo. Tan Ya, simple ok. como eso, ¿ya? Porque así yo los voy confirmando y verificando que todos tengan acceso, ¿ya? Ya, gracias, profe. Ya, ¿alguna otra pregunta, chicos?
Tengo preguntas por interno. Ya. Ya, chicos, yo realmente quedo muy contento. Para mí fue un placer volver a saber de ustedes. Yo he estado en contacto con algunos de ustedes, pero los necesitaba en grupo. Ojalá Dios quiera que salgamos bien de todo esto, que pronto estemos en una pseudo normalidad. Y por favor, si no tienen a qué salir, por favor no salgan. Por favor, cuídense, chiquillos. Un abrazo para todos y nos estamos viendo pronto. Chao, profe. Que esté bien. Vale, profe, cuídese, descanse. Gracias por Igualmente, todo. profe. Un abrazo Gracias. virtual. Un abrazo virtual. Chao, profe, cuídese, que esté bien, muchas gracias. Abrazo, Esté bien, abrazo cuídese, profe. psicológico. Ya, abrazo, chicos, que estén bien. Chao, chao. Chao. Hija, Chao.